Muchas gracias por haberme invitado a participar aquí de la prédica de la palabra de Dios. Y en este día vamos a ver un tema que todos debemos conocer. Y se llama el santuario y el pueblo de Dios. Algo que el Señor Jesucristo dijo es que la vida eterna es que conozcamos al Padre y a su Hijo a quien Él ha enviado. Y una cosa que Dios quiso que su pueblo conociera, era el plan de salvación para la raza humana. Y Dios lo mostró a través del santuario. Y es importante que nosotros, como pueblo de Dios, podamos conocer acerca del santuario y saber también que Jesús prometió que iba a estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito Dios y amado Padre que estás en los cielos. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por el nuevo día que nos has dado, Señor, y por permitir que estemos aquí. En esta mañana, Señor, queremos traer este tema, pero que tu Espíritu sea, Señor, quien inspire mediante tu palabra, Señor, todo lo que se diga aquí, y que sea, Señor, de bendición para todos los que lo oigan, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya vemos que el tema es el santuario y el pueblo de Dios. Dios tiene un pueblo. Dios no tiene dos pueblos. En Efesios nosotros podemos encontrar que Jesús es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, ¿cómo que Dios tiene un pueblo? Si Dios había elegido un pueblo en la antigüedad llamado Israel. Pero cuando Cristo viene, entonces todos los gentiles eran considerados como un pueblo diferente. Ahora, cuando Cristo muere y asciende al cielo, entonces se predica el evangelio que se le había dado a su pueblo escogido para que todos seamos parte de ese pueblo. Entonces, no sé si se ve bien ahí, ¿se ve bien? Sí. Yo tengo que usar lente. Hebreos 9, versículo 1, 11, 12 y 15 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces el apóstol aquí nos dice, en el antiguo, antes de que el Señor Jesucristo viniera, había un pacto y dice que tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Lo que quiere decir que en el primer pacto, muchas personas no pueden diferenciar entre los dos pactos, pero este versículo me dice a mí que en el primer pacto había un santuario terrenal. Entonces, dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Lo que quiere decir que está hablando de la creación de otro santuario. Dice ahí más perfecto tabernáculo. Y cuando se habla del tabernáculo, se está hablando del santuario. Dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el santuario. Y yo le puse aquí, si lo pueden ver ahí, yo puse santuario, ¿verdad? Pero en sus Biblias dice que entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué yo pongo que Jesucristo entró una vez para siempre en el santuario? Y su Biblia dice en el lugar santísimo. Cuando nosotros vemos el versículo 12, dice que Jesús está presente en el tabernáculo. Y el tabernáculo nosotros vamos a ver más adelante que estaba compuesto de dos lugares. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea que en el nuevo pacto hay otro santuario. Pero ahora es un santuario diferente porque es creado por Dios. Es un santuario celestial. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es muy importante nosotros poder conocer del santuario. ¿Por qué? Porque Dios, mediante el santuario, cada paso que se daba en el santuario era para mostrar el plan de salvación. Entonces, a mí, uno de los temas que más me llama a mí para enseñar es el santuario. Cada vez que yo predico algo del santuario debe haber. Cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, todo el santuario
está en ese libro. Si nosotros no podemos entender el santuario, se nos va a hacer difícil entender el libro de Apocalipsis. Aquí entonces vamos a ver Hebreos 9, 2 y 3 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Lo que quiere decir que el tabernáculo en el cual Jesús está presente estaba dividido en una primera parte llamada lugar santo y una segunda parte llamada lugar santísimo. Por eso en el versículo anterior yo le puse que Jesús entró una vez para siempre en el santuario, porque está presente en el tabernáculo. Ahora, el texto que yo elegí para la lectura es Juan 8:12. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, para entender el libro de Apocalipsis, nosotros debemos tener en cuenta lo primordial es el santuario. ¿Por qué? Porque el santuario nos va a revelar a Jesucristo. Segundo, debemos también comprender las visiones. Como yo le dije, en cada visión, nosotros vamos a ver a Jesucristo actuando por su iglesia. Y lo vamos a ver en el santuario. Más adelante vamos a ver a Jesús moviéndose en el santuario celestial. También debemos entender las recapitulaciones, que en una recapitulación nos dicen cosas que no se dijeron en otra narración. Por ejemplo, les voy a decir, aquí yo le puse el ejemplo de Génesis 1, del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 3, ahí Génesis debe encontrar que habla solamente de la creación. Pero cuando usted llega entonces a Génesis 2, del 4 al 25, vuelve y habla de la creación, pero menciona cosas que no se dijeron anteriormente. Entonces, el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que un capítulo termina con algo y después más adelante vuelve y repite lo que ya había dicho ahí, pero lo hace como usando mismas palabras y diferentes palabras también. También debemos entender los interludios. ¿Qué es un interludio? Es un relato o una historia que interrumpe otro relato o otra historia. Por ejemplo, me lo voy a poner claro. Génesis 37 hasta el 47 habla de la vida de José. Pero si ustedes notan, yo ahí no puse el capítulo 38. ¿Por qué? Porque en el capítulo 38 hay un interludio. Y ahora en ese capítulo no va a mencionar nada de José, pero va a mencionar la historia de Judá y Tamar. Entonces, un interludio en la profecía es un evento que está pasando dentro de otro evento. ¿Estás entendiendo? Ok, entonces otra cosa que debemos saber también, en los interludios usted va a encontrar algo de Jesús. Jesús es descendiente de la tribu de Judá, ¿verdad? De Judá, y es descendiente de Tamar. Bien, entonces en la genealogía nosotros encontramos que Jesús desciende de esa unión entre Judá y Tamar, y es un interludio entre la vida de José. Los símbolos. Tenemos que dejar que la Biblia nos dé su significado. Yo no puedo decir, bueno, esto significa tal cosa. Debo saber, usar la Biblia para que ella nos diga qué significan las palabras. Vamos a ver ahora, para entrar en el tema del santuario, Dios quiso mostrarle al pueblo desde la salida de Egipto el santuario. Quiso mostrársela desde el principio, desde que ellos salieron. Y dice Éxodo 19, 14, 15 a 23, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, está preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Si nosotros estudiamos detenidamente el capítulo 19, nosotros vamos a ver que Dios estableció el límite en el monte Sinaí. Y si usted profundiza en esos límites, Dios lo que ilustró ahí fue un santuario y puso límites. Solamente Moisés podía estar en la cima donde estaba Dios, la zarza ardiente, que representaba el lugar santísimo. Y entonces los sacerdotes estaban en una parte más abajo que representa el lugar santo, pero el pueblo no se podía acercar al monte. ¿Por qué? Porque esa parte de ahí representaba el atrio. ¿Entienden? Entonces,
cuando Dios en Éxodo 25:8 manda al pueblo a hacer un santuario dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, ¿para qué Dios manda hacer un santuario? Para habitar en medio de su pueblo. Lo que quiere decir que en el santuario nosotros vamos a encontrar el deseo de Dios de habitar con nosotros. Vamos a ver entonces en el libro de Apocalipsis, que Juan, cuando empieza a narrar su libro, él dice, miren lo que dice Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó en tiempo pasado, nos amó fue porque hizo algo por amor, que fue que murió en la cruz, y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Entonces, en el santuario nosotros encontrábamos en el atrio dos altares, que era el altar del sacrificio y el lavacro, que era donde el sacerdote lavaba su mano antes de oficiar en el santuario, dentro, en el lugar santo. Ahora, Juan, cuando empieza a escribir sobre su libro, él dice que Jesús nos amó, o sea, él murió, porque dice que es el primogénito de los muertos, y presenta aquí el santuario, presenta aquí el altar de sacrificio. ¿Bien? Y ahora dice que Jesucristo nos lavó de nuestro pecado, ilustrando entonces el lavacro. Ahora, en Apocalipsis 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Recuerden que en el versículo que vimos anterior en el Éxodo, cuando estaban en el Sinaí, Dios le dijo que no se acercaran a mujeres. ¿Recuerden? Era algo simbólico para el tiempo futuro en el sentido espiritual. Pues son vírgenes y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos seguir al Cordero por donde quiera que vas. Pero ¿de qué forma nosotros podemos seguir a Jesús si nosotros no podemos verlo? Nosotros encontramos en la Biblia, en Lucas 1, del 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Una cosa que hacían los sacerdotes en el lugar santo, el pueblo no veía lo que hacía el sacerdote, pero por fe tenía que entender lo que estaba haciendo el sacerdote ahí. Quiere decir que si Jesús está ahora en el santuario celestial, ¿qué debemos nosotros tener? ¿Fe en qué? En el ministerio que él está haciendo en el santuario. Porque ellos no veían al sacerdote. Dice aquí que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. O sea, ellos estaban confiando en que el sacerdote estaba haciendo su ministerio ahí adentro, como sacerdote, ¿verdad? Entonces es lo mismo que nosotros debemos hacer ahora. Seguir a Jesús, entonces, lo que está haciendo en el cielo. Y hay un libro que nos dice a nosotros dónde está Jesús, que es el libro de Hebreo, que nos dice que Jesús está en el santuario. Pero también el libro de Apocalipsis nos habla de dónde está Jesús. Y Juan vimos que lo primero que presenta es la obra de Cristo en la tierra, muerte y lavamiento. Y el lavacro representa también la resurrección de Jesús. Cuando Jesús resucita, entonces le toca entrar ahora a ministrar en el santuario, ¿verdad? En las dos partes que quedan del santuario, que son el lugar santo y el lugar santísimo, para poder estar con nosotros, ministrando. Entonces, dice aquí Juan, esta es la revelación que Dios confió a Jesucristo en relación con los inminentes sucesos que era preciso poner en conocimiento de sus servidores. Entonces, hoy vamos a ver, porque esto que Juan nos dice ahí, era preciso que nosotros, lo que le servimos, entonces, podamos conocer, para poder seguir a Jesús. El ángel enviado por el Señor se la comunicó por medio de signos a Juan. No todas las Biblias utilizan esta expresión de que fue revelada por medio de signos. Lo importante es que nosotros no podemos enfocarnos en una sola traducción. Yo uso diferentes traducciones. ¿Por qué? Porque a veces una traducción usted no puede entender bien lo que dice, pero usted busca otra y le aclara el asunto. Ya sabemos entonces que el libro de Apocalipsis está escrito en signo. Por eso usted ve que hay bestia, que hay cuernos y eso. Entonces, y Juan es testigo de que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Dichoso quien lee y dichosos los que prestan atención a este mensaje profético y cumplen lo que en él está escrito, porque la hora final
está al caer. Entonces, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted es dichoso. Pero también ustedes ahora que están escuchando, también dice aquí que también son dichosos los que prestan atención a este mensaje profético. Pero ¿qué pasa? Nosotros no solamente debemos leer ni escuchar, debemos cumplir lo que está escrito en él. Eventos que indicarán una recapitulación en el libro de Apocalipsis. Acuérdense que debemos conocer el santuario. Miren un ejemplo. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Quiere decir que después que se habla de la segunda venida de Cristo, el próximo capítulo va otra vez para atrás. ¿Bien? Se habla ahí de la segunda venida de Cristo, ahí es el fin del mundo. Entonces, usted va a entrar a otros versículos donde va a hablar de cosas del principio otra vez. Una recapitulación que va a hacer, pero con cosas que no dijo al principio. Otra es Apocalipsis 14:14. Miré y he aquí una nube blanca. ¿Ven? Ahí vuelve otra vez a hablar de la segunda venida de Cristo. Y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Cuando usted va al capítulo 15, usted va a encontrar que hay una adoración en el cielo, y en el 16 usted va a encontrar la plaga. Pero cuando Jesús viene, ya la plaga va a pasado. O sea que Juan ahora va a contar algo que ya pasó anteriormente. ¿Vamos bien o no? Ahora yo quise traer estos versículos porque muchas personas dicen: no, el pueblo de Dios es aquel a que Jesús dijo que iba a edificar su iglesia sobre Pedro. Y vamos a ver este versículo y vamos a ver qué significa esto. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Para seguir, ¿para qué se utiliza una llave? ¿Para abrir o para cerrar? ¿Verdad? Vamos entonces a ver, y vamos a utilizar la Biblia, por qué la llave a Pedro. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, nosotros, dice la 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Jesús es el fundamento donde está fundada la iglesia, no un hombre, ¿verdad? Miren lo que dice aquí, Apocalipsis 3:7. ¿Quién tiene la llave? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Verdad? Entonces Jesucristo tiene la llave. Pero vamos a ver por qué entonces Jesús le dijo a Pedro que le iba a dar la llave. En el Pentecostés, aquí están los discípulos reunidos, ¿verdad? Y dice: entonces Pedro se puso de pie con los 11, levantó la voz y les declaró. ¿Quién fue el primero que habló de los 12 discípulos ahí en el Pentecostés? Pedro. Entonces, ¿qué significaba? Que a él se le iba a dar la llave. Él iba a ser el que iba a empezar a predicar el evangelio. ¿Entienden? Entonces, cuando Jesús le dice: a ti te daré la llave, le estaba declarando una profecía de que él iba a ser el primero que iba a proclamar el mensaje de Jesucristo. Entonces, hombres de Judea, ahí vemos el discurso que él hace, y ya podemos darnos cuenta entonces a qué se refería Jesús cuando le dijo a Pedro que a él le iba a dar la llave. Y era que Pedro iba a ser el primero que iba a abrir las puertas para predicar el evangelio. Ahora vamos a entrar en grano al santuario en el Apocalipsis. Nosotros vamos a ver entonces los muebles del santuario en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1, del 12 al 14 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Candeleros. El candelabro era uno de los muebles que estaban en el lugar santo. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, que es Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho, con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Entonces, ¿qué hacía Jesús
aquí en este mueble del santuario. Para entender eso, pues nosotros debemos ir al Antiguo Testamento, estudiar el santuario y ver qué hacía el sacerdote. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacada para hacer arder las lámparas continuamente. Entonces Jesús está en el candelabro en el cielo para mantener que las lámparas continuamente encendidas. ¿Para qué? Para que la luz de la iglesia no se apague. Ese es el punto. Entonces nosotros debemos saber lo que hacía el sacerdote en el santuario terrenal para entender qué hace Jesús en el santuario celestial. Ahora, San Juan 8:12, que fue el texto, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El candelabro representa también a Jesús, que es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Algo que hace que la persona ande en tinieblas y que no pueda entender a veces las cosas bíblicas es que no han seguido a Jesús, aunque pueda creer que lo esté siguiendo. Recuerdan que Judas anduvo con Jesús, ¿verdad? Pero él tenía sus ideas y no quiso abandonar sus ideas ni a captar las enseñanzas de Jesús. O sea, él le seguía, pero no obedecía a lo que Jesús decía. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién? Le está diciendo a sus discípulos, a la iglesia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, Jesús en el santuario, en el candelabro, tiene que mantener las lámparas continuas para que nosotros podamos ser luz al mundo. ¿Bien? Ahora vamos a ver por qué usted va a ver, cuando usted llega al libro de Apocalipsis, que Jesús dice a todas las iglesias, dice: yo conozco tus obras. ¿Qué nosotros reflejamos con nuestras obras? Lo que somos, ¿verdad? Si una gente lo ve a usted y dice: tú pareces cristiano, es porque tus obras son diferentes, ¿verdad? Entonces usted se va a dar cuenta que a todas las iglesias Jesús les dice: yo conozco tus obras, las 7 iglesias. Y vamos a identificar algo para que nosotros podamos ver que en Apocalipsis todas estas iglesias representan el periodo de la iglesia desde que Jesús ascendió al cielo hasta su segunda venida. Dice: y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has sufrido y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esa iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica, donde ustedes ven que los apóstoles daban su vida por el evangelio. Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y ahí está hablando, ¿verdad?, de judíos literales en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban judíos, como recuerden que Jesús les dijo: vosotros sois hijos de Abraham, pero no hacen la obra de mi padre. O sea, ustedes no me conocen, vosotros sois hijos del diablo, ¿verdad? Porque no hacían las obras de Dios. Y ellos se consideraban, como eran hijos de Abraham, que podían heredar sin importar lo que hicieran. Pero esta iglesia de Esmirna representa a la iglesia apostólica, pero en la persecución por el emperador Diocleciano, que viene del año 303 al 313. Y ahora la iglesia de Pérgamo es la iglesia donde Constantino se convierte al cristianismo y levanta el decreto que había de perseguir a los cristianos. Entonces, pero ¿qué pasa? Miren lo que dice esta iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, también esa iglesia dice lo que tiene la doctrina de Balaam. ¿Por qué menciona a Balaam? No sé si ustedes recuerdan que Balaam era un profeta, pero había un rey que quería que él maldijera al pueblo de Israel. Y él entonces, por dinero, él decidió ir para maldecir a Dios, al pueblo de Dios, pero Dios no lo permitió. Entonces el Espíritu Santo vino sobre él y en vez de maldecirlo, lo que hizo fue que bendijo, pero utilizó una estrategia que hizo que las mujeres de los paganos
se ligaran con el pueblo de Dios para que pecaran. Y era la forma de que Dios, entonces, mientras usted estaba en pecado, se apartaba del pueblo. Entonces, la doctrina de Balaam aquí es que cuando Constantino se convierte al cristianismo, empiezan a introducir ¿qué? Los paganos. Empieza la creencia pagana. Ahora todos los templos paganos venían a ser parte de ¿qué? De templos cristianos. Entonces, si tenían imágenes de diferentes dioses que ellos tenían, simplemente le cambiaban el nombre. Vamos a poner que este es San Pedro, vamos a que este es San Judas, y entonces dejan las imágenes ahí. La idolatría va entrando a la iglesia aquí. Ahora vamos a ver la iglesia de Tiatira. Dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y esta dice: y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una de las cosas que yo les mencioné al principio es que nosotros debemos dejar que la Biblia nos dé el significado de los símbolos. Jezabel para esta época no está viva. Jezabel vivió en los tiempos de Elías, el profeta. Pero Juan utiliza a Jezabel como ejemplo para que nosotros, cuando vayamos a interpretar qué dice aquí, vayamos allá. Veamos qué hizo Jezabel. Pues Jezabel, ¿qué hizo? Mató a los profetas de Dios y persiguió a Elías. ¿Recuerdan? Que quería matarlo. Entonces, este tiempo de esta iglesia es el tiempo en la que la iglesia de ese tiempo perseguía a los fieles. Si nosotros decíamos, si en ese tiempo se decía, no era justo, no era bueno que hubiera imágenes en las iglesias, entonces esa iglesia, que es identificada como Jezabel, entonces perseguía a esos santos. ¿Por qué? Porque no iban con su doctrina. Entonces, nosotros conocemos ese tiempo ahí como el tiempo de la Santa Inquisición, donde nosotros encontramos que mataban a los fieles. Sardi, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Muchos reformadores se habían levantado en protesta contra la doctrina de la iglesia de ese tiempo. Entonces ellos eran perseguidos por la iglesia porque no aceptaban sus tradiciones, pero habían algunas enseñanzas que ellos no habían enseñado. Todavía en ese tiempo, el sábado, ellos no lo guardaban. ¿Por qué? Porque la iglesia de ese tiempo había enseñado que el domingo era el día de adoración, ¿verdad? Pero estos reformadores salen de esa iglesia, pero todavía no han descubierto la verdad del sábado. Y aquí el Señor dice que afirme las otras cosas que están para morir. Por eso muchas personas no se acuerdan del sábado. Como dice el mandamiento, acuérdate. También hay otras enseñanzas que ellos no veían, y el Señor lo que les advierte es que deben que afirmar las otras cosas, porque están para morir en el sentido de que la gente se está olvidando de ellas. Por eso es que Jesús está ahí en el candelabro para que no se apague la luz. Filadelfia, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Recordemos que en el santuario habían dos puertas, la primera del lugar santo y la segunda puerta del lugar santísimo. Ahora, en la época de Filadelfia, dice aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, esta iglesia representa al movimiento millerista. Pero recordemos que no solamente Guillermo Miller anunciaba la hora del juicio. Recuerden que eso, muchas denominaciones en diferentes partes del mundo estaban anunciando la venida del Señor, aunque era el comienzo del juicio. Y esa puerta abierta representa entonces la puerta que llevaba a Jesús al lugar santísimo. Entonces, esta iglesia es la iglesia que va antes de esta iglesia, que es la Odisea. A esta iglesia es la iglesia remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Es la última iglesia hasta la venida del Señor. Ahora, algo muy importante es, recuerden la recapitulación. ¿Qué va a pasar ahora después que se termina aquí
esta. Mira, aquí Jesús dice, yo soy rico. Bueno, en el versículo 21 yo no lo puse aquí, pero ahí Jesús le dice a ellos, a esta iglesia, que el que venciere, Él le va a dar a que se siente con Él en la mesa, en el trono con su Padre. Vamos a avanzar un poquito y vamos a ver aquí, muy importante, dice aquí, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué puerta es esta? A ver, esta es la puerta del lugar santo. A pesar de que usted vio una puerta en la sexta iglesia, ahora hay una recapitulación. Y esta puerta representa la puerta cuando Cristo va a entrar a administrar el santuario. Cuando va a empezar a administrar el santuario. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando nosotros seguimos leyendo, dice, muchas personas dicen que esto aquí, en este versículo, cuando le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta, muchas personas entienden que eso es el rapto secreto. Y ya de ahí para adelante, ellos sacan a la iglesia del ministerio que Jesús está haciendo en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que cuando dice sube acá, ese es el arrebatamiento, dicen ellos. Pero lo que dejan lo que no entienden, al no entender el santuario, no entienden que esa puerta que está ahí es la puerta del lugar santo, donde Jesús entra por primera vez. Y Apocalipsis 5:6 nosotros nos damos cuenta que esa es, porque miren que dice Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, lo que quiere decir que Jesús acaba de venir del campo de batalla en la tierra. Está inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Cuando Jesús entonces entra al santuario, dice que el Espíritu de Dios es enviado a la tierra. ¿Qué momento se está cumpliendo cuando Jesús entra aquí? Entonces es el Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo desciende a la tierra y empieza a predicarse el Evangelio. Vamos a ver. ¿En qué lugar estaba Jesús aquí? La imagen que yo tengo ahí es la mesa de los panes. Cuando usted estudia los sellos, usted va a ver que todo en los sellos habla de algo que tiene que ver con el pan de la mesa de la proposición. Entonces Jesús, en este momento, cuando llega frente al trono, el trono está en la mesa de los panes de la proposición. Si nosotros estudiamos bien, nosotros vamos a entender que delante del trono hay una lámpara. Ahí, quiere decir que lo que estaba frente de la lámpara era el trono, que era la mesa de los panes de la proposición. Cada día de reposo lo pondrá continuamente. Entonces, cada sábado, el pan debía ser nuevo cada sábado. Quiere decir, miren lo que dice Hechos 15:21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. Entonces, ¿qué representaba el pan? Dice ahí, Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús cuando está aquí es para que no se distorsione la palabra de Dios. Bien, entonces la palabra de Dios, aquí, úseme que lo leí en mi pantalla, aquí Mateo 4:4, el pan representa la palabra de Dios y dice aquí en Hechos que la palabra de Dios era leída cada sábado. ¿Ven? Entonces cada día de reposo lo iba a poner continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Entonces la palabra de Dios cada sábado. Vamos a ir avanzando un poquito. En los sellos, miren lo que dice. El primer sello representa a la iglesia de Éfeso. Es el mismo tiempo. Y ahora es una recapitulación de lo anterior, pero va a decir cosas que no se dijeron. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trompeta, ven y mira. Y miré de aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando en el sermón del Pentecostés se bautizaron 3,000 personas. Entonces salían venciendo ahí. Sí. Después se bautizaron 5,000. O sea que la primera iglesia salió venciendo y para vencer. Ahora vemos que en Esmirna dice, voy a leer lo que está en
en amarillo, dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, Esmirna, que fue la iglesia perseguida, en el segundo sello representa a esta iglesia, la cual se le dio una gran espada para matar. Pero vamos a ver el tercer sello, que representa a Pérgamo, cuando Constantino se convierte al cristianismo, y dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, fíjense que el trigo y la cebada se usaba para hacer el pan. Entonces, dice aquí, dice también que había escaseado, estaba caro. Dice aquí, y que el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y dice: hay 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario es el salario de un día completo. Lo que quiere decir que estaba caro, estaba escaseada. Entonces, la palabra de Dios, cuando Constantino se convierte al cristianismo y empieza a entrar todas esas doctrinas paganas, entonces la palabra de Dios fue desviándose. Por eso empezaron a entrar doctrinas que no eran bíblicas. Aquí vemos a Tiatira también, y dice: el que lo montaba tenía por nombre muerte, y representa a Tiatira, que es la iglesia perseguidora. En Sardis vemos: hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. Sardis, que fue la iglesia que estuvo durante la Santa Inquisición, que se mataban a los que iban en contra de las creencias de la iglesia de ese tiempo. Entonces vemos ahí que habían matado, y ellos estaban clamando, dice aquí, clamando para que juzgara a los que lo habían asesinado. Y en el sexto sello nosotros podemos ver que la Filadelfia no fue una iglesia que duró mucho tiempo, porque fue, como le había dicho anteriormente, en el tiempo de Filadelfia, del movimiento minerita, y la Odisea surge de ese movimiento. He aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahora, en Apocalipsis 8:3-5, Jesús se encuentra en el altar del incienso. Ahora se encuentra en el altar del incienso. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Yo no voy a hablar mucho del tema de las trompetas, porque es el tema más complicado que tiene el libro de Apocalipsis. Hay muchos símbolos, pero ¿qué se hacía con las trompetas? Cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con la trompeta, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Recordemos que la venganza es de Dios. Entonces, las trompetas, los siervos de Dios oran a Dios para que nos libre de quién, de los que nos están haciendo daño y de los que nos persiguen. Entonces Dios dice que van a tocar la trompeta para que Dios sea quien nos recuerde, y nos vamos a ser libertados de nuestros enemigos. La primera trompeta representa entonces la destrucción de Jerusalén, porque en Jerusalén fue donde empezaron a ser perseguidos la iglesia de Dios. Entonces, en la segunda trompeta es cuando entonces los bárbaros invaden a Roma y el imperio romano es dividido. Ahora, entre la sexta y la séptima trompeta hay un interludio, lo que nos indica eventos que pasarían en este periodo. Entre la sexta trompeta y la séptima nosotros vamos a encontrar el capítulo 10 y el capítulo 11. Y en el capítulo 10 es donde nosotros encontramos el librito abierto, ¿verdad? Que es la profecía que se cumplió
en 1844. Ahora, en Apocalipsis 11, fíjense, ahora Jesús entra al lugar santísimo, en el capítulo 11. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de sus pactos se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Lo que quiere decir entonces que en el arca nosotros podemos encontrar la tabla del pacto. Y cuando Dios estaba en el Sinaí, dándole los mandamientos a Moisés, hubo lo mismo que allá. Dice, descendió sobre él en fuego y había subido como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Lo que quiere decir que cuando ahora Jesús está en el lugar santísimo, aquí nosotros vamos a encontrar la ley de Dios, las dos tablas. Así que por eso Santiago dice en su libro que así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, para ir finalizando, después que Apocalipsis muestra el surgimiento del pueblo de Dios, para poder entender Apocalipsis, vamos a ver, después del capítulo 11, cuando Cristo entra al lugar santísimo, ya ahora nosotros encontramos en la profecía que Dios define cómo va a surgir su pueblo, en Apocalipsis 10. En Apocalipsis 11 va a encontrar que el templo de Dios es medido. Yo le dije que iba a usted a encontrar en el libro de Apocalipsis todo el santuario. Usted va a encontrar el santuario desde que comienza hasta el final. Ahora, cuando el pueblo de Dios surge en el capítulo 10, Dios nos va a mostrar el gran conflicto en el capítulo 12. Y los acontecimientos finales entre quién, entre el dragón, la bestia y el falso profeta. Y en los capítulos posteriores, de aquí en adelante, el libro de Apocalipsis se va a centrar solamente en el remanente y sus enemigos. Amén. Usted no va a encontrar que va a hablar de otras iglesias. La va a utilizar, pero en el sentido de Babilonia. Todas la vas a unir ahí como Babilonia. Y la prueba de eso nosotros lo vamos a encontrar en Apocalipsis 20. ¿Por qué? Dice aquí, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. A ver, ¿solamente van a juzgar los que no se pusieron la marca de la bestia al mundo? El apóstol Pablo dijo, nosotros, o no sabéis que vosotros habréis de juzgar al mundo y a los ángeles. Pero el apóstol Pablo no estaba con la bestia, ¿verdad que no? No estaba, ni los apóstoles. Pero él dijo que nosotros vamos a juzgar al mundo. Pero este versículo me indica a mí que Apocalipsis, después del capítulo 12, solamente se va a enfocar en los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces ahora Apocalipsis del 12 en adelante se va a concentrar en el conflicto final. Ya en el capítulo 10 Dios mostró la profecía de cómo iba a surgir el pueblo, y el capítulo 12 muestra el gran conflicto, y del 13 entonces va a ver quién va a perseguir a ese pueblo que surgió ahí, en el capítulo 13. De ahí en adelante solamente el libro de Apocalipsis se enfoca en una iglesia fiel y la iglesia apóstata. ¿Bien? Ahora, el llamado que Jesús hace. Nosotros debemos seguir al Cordero por donde quiera que va, para conocerlo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. También le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Yo no sé si hay alguien aquí que todavía no ha tomado la decisión de seguir a Jesús porque tiene algo que hacer, algún compromiso que le impide venir a los pies de Cristo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
Entonces el llamado de Jesús en este día, en esta mañana, es que le sigamos. Y ya sabemos que por medio de la fe nosotros podemos entrar al santuario donde Cristo está ministrando para salvarnos nosotros. Amén. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Entonces este discípulo dejó todo y siguió a Jesús inmediatamente. En Mateo 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quiere usted hoy seguir a Jesús? Amén. Si tenemos algo que no nos permite a nosotros seguir a Jesús, hoy es el día en el cual debemos dejar de pensar en que tenemos algo que resolver primero. Jesús a ese que le dijo, deja que yo entierre a mi padre, le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque él no estaba refiriéndose a ya lo que habían muerto literalmente, sino a aquellos que todavía no habían aceptado el Evangelio. Deja que ellos entierren a sus muertos. En esta mañana el llamado de Jesús es que le sigamos. Y hoy hemos visto que Jesús en el santuario está ministrando en el lugar santísimo, ahora mismo, en el cual el juicio ya empezó. Y cada uno de nosotros va a pasar por ese juicio. Y que no nos toque a nosotros que llamen nuestro nombre y todavía no hayamos seguido a Jesús. Que el Señor le bendiga. Amén.